Hola chicos, ¿qué tal? Nos encontramos en un video más para poder desarrollar los temas del curso de historia. En la semana anterior habíamos trabajado lo que era introducción al estudio de esta importante ciencia. Habíamos visto todo lo que es generalidades, ¿no? Elementos, eh, etimología, definición, etcétera. Muy bien, entendida esa parte junto con una tarea encargada que les dejé a ustedes que deben de realizar, ahora continuando en esta programación veremos lo que es la división de la historia. Antes de empezar el tema, no se olviden de permanecer en sus casas y uh, llevar a cabo todo y realizar todas las medidas que se han dispuesto en bien de nuestra salud, protegiéndonos y cuidándonos para poder hacer frente a la pandemia COVID-19. Muy bien, para empezar el tema que les mencionaba, vamos a trabajar la división de la historia. Muy bien, ¿cómo está dividida la historia? La historia está dividida en dos, en lo que es la prehistoria y la historia. La prehistoria hace mención justamente a todo lo que ha acontecido antes de la aparición de la escritura. Esta prehistoria se conoce o es en el nivel de esta ciencia, el nivel de proceso o suceso. ¿Por qué? Toma en cuenta todos los hechos que el hombre ha realizado en su vida cotidiana. La prehistoria se estudia principalmente a base de la arqueología, la paleontología, es decir, restos materiales, restos fósiles que se han hallado. Y la prehistoria, que abarca desde la aparición del hombre, el primer hombre fue el Homo habilis, hablamos de aproximadamente 2 millones de años, hasta la invención de la escritura. Muy bien, la prehistoria, por el uso o por el material utilizado por el hombre, se divide en dos, en la edad de piedra y la edad de los metales, ¿no? Y lo que les decía, la prehistoria hasta la invención de la escritura, que fue 5000 años antes de Cristo. Todo esto sería la prehistoria. Y posteriormente viene la historia en el nivel de ciencia o conocimiento, con 4 edades: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero centrémonos acá, solo en la prehistoria, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, estas edades de la prehistoria fue dada por un importante personaje llamado don Christian Jürgensen. Él estableció la edad de piedra y la edad de los metales. Bueno, iniciemos con la edad de los metales. Con la edad de piedra. La edad de piedra dice que va a abarcar desde la aparición del hombre hasta la obtención o el trabajo de los primeros metales por parte del hombre. Entonces tenemos acá tenemos entonces edad de piedra, abarca desde la aparición del hombre, dígase el Homo habilis, que es el primer hombre, hasta la invención de los metales. Es la primera edad. Muy bien. Y la edad de piedra se divide en dos, en el paleolítico y en el neolítico. El paleolítico, que proviene de voces griegas, paleos y litos, significa piedra antigua, y es el más antiguo y el de mayor duración. ¿Qué características podemos mencionar en el paleolítico? Primero, que se da el nomadismo, es decir, el hombre es nómade, no tiene un lugar estable, sino que anda, vive o pernocta en un espacio y luego otro día en otro lugar. Es troglodita, habita cuevas, cavernas, etc. Y en esas cuevas, cavernas, en las paredes de ellas, es que va a practicar el arte rupestre, ¿no? Dibujos de escenas de caza principalmente. Pues decimos que también trabaja el arte rupestre. Como principales actividades tenemos la caza, la pesca y la recolecta de frutos, raíces, etc. Por eso decimos que el hombre es un parásito, tiene una economía dependiente y depredadora, porque depende de lo que le da la naturaleza y depreda todo lo que encuentra. Descubre el fuego, que va a ser un importante elemento también en la posterioridad.
trabaja principalmente la piedra tallada, ¿no? Golpea la piedra y de esa manera va a ir trabajando este primer, podemos decirle, este primer objeto para elaborar herramientas. También tenemos que utiliza las pieles de animales como abrigos y que trabaja el arco y la flecha. Muy bien, esta fase del Paleolítico, que ya mencionamos aquí las características, termina con una etapa en la cual la piedra sufre una transformación. Ya no solo es tallada, sino que va a ser pulida. Esto da pase al Neolítico. Lógicamente el Neolítico también tiene otras características que no solo se va a basar en el avance del trabajo de la piedra. Primero tenemos Paleo, que es piedra nueva, ¿no? Neo, nuevo, lítico, piedra. Y es el de mayor desarrollo por parte del hombre en lo que significa la edad de piedra. Características: la piedra es pulida, se le dan otras formas, ¿no? Se da el sedentarismo, el hombre ya se establece, ya vive en un determinado espacio. Y con el sedentarismo hablamos de que se da la agricultura y la ganadería. Aparecen también las fabricaciones textiles, que les va a servir como abrigo, sobre todo para afrontar los diversos cambios climáticos por lo que va a pasar la Tierra en este tiempo. Inventa la cerámica también, culto a los muertos y a los astros. Recuerden que las primeras formas de expresión de, si lo queremos decir así, religiosidad por parte del hombre es justamente rendir culto a los astros y seres de la naturaleza. Pues decimos que el hombre inicialmente era panteísta, porque al no poder dar respuestas a lo que acontecía en el espacio o en su alrededor, justamente le daba estas respuestas a fenómenos de la naturaleza y también a los astros, ¿no? Y el culto a los muertos hace referencia al entierro que se le va a dar a ellos. Comúnmente el neolítico se conoce como la revolución neolítica. La revolución neolítica significa una revolución nueva en la vida del hombre, que da paso al sedentarismo, a la agricultura, a la vida podemos decirle, en pequeñas aldeas sobre todo, ¿no? Bueno, eso es con respecto a la edad de piedra. Ahora veamos lo que sería la edad de los metales. Entonces, a ver, retiramos esto y pasamos a ver la edad de los metales, que es la otra edad justamente de la prehistoria. Muy bien, la edad de los metales. La edad de los metales, decimos que abarca desde que el hombre reemplaza la piedra como herramienta principal en la fabricación de sus armas por los metales, ya que esos van a ser más duros, de mayor consistencia. Muy bien, y la edad de los metales se divide en tres: edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Aquí están. Muy bien, a ver, expliquemos cada una de ellas. Edad de cobre. El cobre es el primer metal conocido y trabajado por el hombre en el mundo. Y era de fácil obtención, ya sea crudo o también se podría fundir. Y esto va a significar también que el hombre vaya desarrollando la metalurgia, es decir, elabore objetos, ya sea para su uso o como armas de ataque, de defensa hacia los animales. Por ejemplo, tenemos la edad de bronce. Esta resulta de la mezcla del cobre con otros metales, principalmente el estaño, lo que conocemos como la aleación de metales. Sirvió sobre todo para la fabricación de armas, escudos, etc. Luego tenemos la edad de hierro, que es una de las edades más importantes de la edad de los metales. ¿Por qué?
es el elemento de mayor dureza y significó por parte del hombre el dominio de los metales y el perfeccionamiento de ellos. Además, en la edad de hierro, el hombre, que ya se establece en sociedad, desarrolla distintas características. Aquí tenemos que en algunos lugares del mundo, paralelo al desarrollo de la edad de hierro, va a aparecer la escritura. Por eso decimos que es que aparecen las primeras sociedades en el mundo. Las primeras sociedades en el mundo. ¿Cuáles van a ser las primeras sociedades en el mundo que, digamos, que existieron en ese tiempo? Hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, hablamos de los fenicios, etcétera, ¿no? Las primeras civilizaciones de la antigüedad. Entonces, miren, ¿no? Esto es lo relacionado con la edad de los metales. Entonces, a ver, resumiendo, ¿qué hemos trabajado el día de hoy? Lo que es la división de la historia. Ya hemos mencionado que se divide en dos. En la prehistoria, que abarca desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, y la historia propiamente dicha, desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Las edades de la prehistoria son edad de piedra y edad de los metales. ¿Quién dio esta división? Don Christian Jürgensen. Hacia la escritura, ¿no? Y luego tenemos la historia propiamente en la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Pero recuerden que solo hemos visto esta parte, la prehistoria. Y hemos visto la edad de piedra, que se divide en paleolítico y neolítico, que del hombre nómade, cazador, recolector, pasó a agricultor, sedentario, ganadero, etc. Y luego la edad de los metales, que justamente hace referencia a los objetos o los útiles que utiliza el hombre en la elaboración de herramientas, de armas principalmente, ¿no? Entonces teníamos edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro, que finaliza con el surgimiento o la aparición de las primeras sociedades en el mundo. Muy bien, hasta aquí el tema de lo que es división de la historia que hemos trabajado el día de hoy. Recuerden realizar y desarrollar las actividades encargadas. Y bueno, espero que se encuentren bien con sus familias, ya saben, manteniendo el cuidado respectivo que se hace a diario por parte del Estado para protegernos de la pandemia, y será hasta una nueva clase.